parejas con problemas Torah religiosos, con Radio, diferentes religiones, con la yo licenciada creo que Shirley debemos Tobin hacer Rosenblatt, tres cajones bien un enfoque en diferenciados y nuestra tratar de vida poner ahí las cosas que son cotidiana, sus muchas. valores, Por un lado costumbres, tenemos el aspecto tradiciones religioso, y que como leyes que Shirley te lo ha forjarán acentuado, como pues mejor puede pesar persona, mucho en algunas más parejas. elevada En otras en no. cuerpo Yo tengo experiencia de otras que no ha pesado, incluso ha podido ser un factor positivo, y por lo tanto quiero decir que no en todos los casos debe ser así. Pero es un factor que hay que tener en cuenta. El segundo es el aspecto de los valores, que sí es aquí cuando influye. Es evidente que es un poco también la posición que Shirley ha insistido mucho. Si yo estoy casado con una persona que tiene valores diferentes de los míos, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense un esposo y esposa, un cónyuge que le importa mucho la disciplina. Se casa una persona que no le importa nada. Entonces va a ser una bronca porque él va a querer tener una casa ordenada y la otra no, y el hijo lo va a querer tener disciplinado y la otra no. Evidente, no es muy importante, no estamos ante el fin del mundo, pero ya se crea conflicto. Creo que de la misma manera los valores religiosos que ocupan de los valores máximos en la escala de valores objetiva de los seres humanos, pues si hay diferencia allá arriba en cuanto a la importancia que le damos a lo religioso, pues sí creo que estamos en teoría creando un conflicto. O sea que mientras que yo dije que de la parte pues religiosa no habría mucho problema porque puede haber diferencias de otro lado, por ahora le digo que sí hay diferencias. Y en tercer lugar está el aspecto general de todos los matrimonios. Y es evidente que el matrimonio es siempre una dificultad, no es que sea malo, es una dificultad porque lógicamente ya no hay que manejarse a uno mismo, que ya es complicado, hay que manejar a dos, lo mío y lo del otro. Entonces ahí que se crea el conflicto. Hago estas tres diferencias para hacer ver que si alguien se preguntara, bueno, ¿me conviene casarme ahora con este novio o novia que me salió por ahí, que es de otra religión? Yo creo que tendría que ver los tres elementos. Y el resultado, pues no es siempre el mismo, porque si uno es positivo, otro negativo, y el otro negativo son 2 contra 1, pero las tres combinaciones darían muchas posibilidades de resultados. Shirley. Por eso mismo, creo que usted me está dando la razón. Cuando uno piensa en casarse, hay que ver esos 3 puntos. Pero cuando uno no tiene conocimiento de sus valores ni de sus bases, y en algún tiempo, en algún futuro, empieza a crear y empieza a florecer esas bases que uno alguna vez tuvo en su vida, es cuando empiezan más los conflictos. Cuando uno es ignorante de sus conocimientos, de sus bases, no hay problema, porque las ideas a lo mejor van a ser similares. Pero cuando empieza a florecer esa pequeña semillita que está oculta, siempre va a haber un problema. Y están hechos, o estamos hechos los seres humanos, a que florezcan esas semillitas, porque ya no nos cuestionamos, simple y sencillamente pues nos tenemos que casar. ¿Con quién? Pues con una gente de nuestra religión, ya es como de lógica, ¿no? Ya no nos cuestionamos. El problema viene cuando, caray, nos mueve la hormona alguien que no es de nuestra religión. Las diferencias siempre van a salir y siempre salen, porque el ser humano es uniforme, es el mismo, no va cambiando. No puedo llegar yo a una regadera de un baño turco, me lo dan y ya salgo otro, jamás, jamás. Exacto. Lo que pasa es que yo quisiera insistir en una cosa importante. Yo creo que aunque los seres humanos somos diferentes y estas diferencias salen a la larga, sin embargo el problema está, tengo un amigo de Irapuato que dice que los seres humanos, al menos los varones, las mujeres también de otra forma, las dos cosas más trascendentes de la vida, que es elegir carrera o profesión y casarse, las hacen en el momento más inoportuno, al menos por edad. Sí, en la adolescencia. Bueno, saliendo de la adolescencia, ¿no? Estrenándose como adulto. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con las personas porque yo he conocido mucha gente que se ha cambiado de religión para casarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso se hace por fe, por convicción, por amor? Pues, María Luisa. Bueno, tengo el conocimiento de varias gentes que en este caso sobre todo han sido señoras de oriundas o de católicas o cristianas que se han convertido y que sí se permite dentro de la religión judía, con muchísimos, no es nada fácil,
con muchísimos requisitos, bajo un estudio verdaderamente profundo de la Torá, con una empatía absoluta y total, prometiendo seguir tradiciones, etcétera. Bueno, esto yo lo catalogo de una forma muy específica y personal. Si realmente la persona está deseosa de llevar una conducta judía, que finalmente la idiosincrasia y la filosofía y todo esto, la enseñanza judía es preciosísima, es algo, bueno, no en vano es aparte la madre y la base de la religión cristiana, todo. Pero si esto es por una verdadera convicción, si esto es fincado en un verdadero amor y además en una promesa consciente, racional, de seguir no con burla, sino con un respeto inmenso las tradiciones judías, que es magnífico, es válido, felicidades, porque llevarán un hogar que entonces ambos estén de común acuerdo y procríen a sus hijos y los eduquen de esta forma y sigan las tradiciones. Pero cuando es por interés social o económico, como funge mucho en el caso de las personas que se casan con una persona judía, yo pienso que es muy bajo, que no solamente se trata de alguien degradado, descastado, que rechaza sus raíces por un interés vano. María Luisa, ¿y qué pasa? Perdón que te interrumpa. Sí. Con esas, porque más ya también, y me haces pensar en amistades que yo he tenido, de chicas católicas que han sido novias de judíos 4 o 5 años, hasta que dicen, bueno, ¿por dónde va la cosa, no? Claro. ¿A qué vamos a llegar aquí? Claro. Y entonces hay intereses económicos muy fuertes por parte de los judíos, que el joven judío dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Tengo más que perder, ¿no? Sí. Que ganar contigo. Entonces prefiero la fortuna, prefiero no quedar en desventaja ante mi familia, prefiero el dinero. ¿Y qué pasa con la chica cristiana? O sea, yo estoy poniendo los dos casos, los ¿no? dos aspectos. Perdón que interrumpa. Sí, sí. No estoy de acuerdo contigo. Hay muchos judíos que no son económicamente... Yo no estoy en contra de los judíos. Yo te estoy contando un caso que yo tuve muy cerca, ¿no? Sí. No uno, varios casos. Sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Con eso. Por una parte hay gente católica que se puede casar, como dice María Luisa, con el judío por interés, que es muy bajo, ¿no? Como dice ella. Y por otra parte, ¿qué pasa con el judío que después de estar 4 o 5 años con una chica católica, pues tiene mucho que perder, ¿no? Pero no hablemos de economía, hablemos de lo que tiene que perder, no hablando de dinero, sino de sus raíces, de su familia, de todo lo que lo rodea, ¿no? No nada más hablemos de dinero. Eso es muy importante. O sea, un muchacho que va a renunciar a su religión, a su familia, es porque realmente está completamente enamorado, totalmente enamorado, o como a lo mejor con los pies en la tierra, pero que no tiene sus bases, sus raíces bien fundamentadas. Va a ser muy fácil salirse. ¿Tú crees que una gente que cambia de religión es que no tiene sus bases bien fundamentadas? Claro, porque está buscando otras cosas sin conocerse a uno mismo. Es lo mismo, cuando uno ve un árbol muy frondoso, muy grande, y lo necesita quitar, lo va a cortar. Pero para sacar sus raíces de la profundidad de la tierra, va a estar en chino. Va a estar muy difícil sacar esas raíces. Que alguna vez puede ser que con la lluvia, con la humedad de la tierra, vuelva a florecer, esas raíces vuelvan a crecer. Claro. Padre, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que hacer la persona para cambiarse de religión? Pues cambiarse, no creo que tenga que hacer muchas cosas. No, pero tiene que tener una serie de estudios, me imagino una serie de preparaciones, no es de la noche a la mañana. Sí, yo me haría la pregunta de otra forma, ¿por qué cambia la gente de religión? ¿No? O sea, ¿qué tiene que hacer para cambiarse? Yo creo que la señora María Luisa nos dio dos posibilidades. Hay que se cambie por interés, y eso es, pues lógicamente los vamos a colocar en el closet, ponerlos un gancho y olvidarlos porque no merecen otra cosa. Está otra persona y es la que se cambia por convicción, lo cual pues, hay que respetarlo. Aquí viene un valor muy importante que entra en todo este problema de las parejas que tienen diferentes religiones y se casan, que es el respeto de uno para el otro.
respeto de la familia del otro para mí, respeto de la sociedad de ellos. Es un problema muy difícil. Sí. La posición de la Iglesia Católica, como lo manifiesta muy bien el Concilio Vaticano II, es el respetar la libertad de conciencia, por lo tanto, libertad de religión y por lo tanto estas variantes. Pero yo creo que hay otro elemento y hay personas que se cambian por eso, por falta de preparación, que yo creo que es muy delicado y la sociedad actual penosamente estamos viviendo muchos de estos casos, lo que yo llamaría falta de coherencia. Es decir, si yo tengo en mi vida una perla preciosa, yo la tengo que defender. Si yo permito que mi niño juegue con la perla preciosa las canicas y se le pierde en el pasto, pues fue una falta de coherencia. Las canicas se juega con canicas y las perlas se guardan y se lucen, pero no se juega con ellas. Entonces creo que hay mucha, y esto no pasa solo en el ambiente católico. Shirley nos hablaba de que ella en su familia no tenía mucho ambiente de preparación religiosa judía, ¿no? Pasa en todos los ambientes. Entonces, lógicamente, creo que es otro factor que influye, la falta de preparación, y digo, yo no quiero meterme ahora a otros aspectos matrimoniales, pero sí en lo religioso. Y luego el otro elemento que influye mucho en lo religioso, y no solo en lo católico, yo quiero destacarlo, creo que el tema de hoy es poco católico, es un poco universal, ecuménico, es lo que pesa la moral. Oiga, si yo soy árabe y estoy casado con 4 señoras, pues oiga, pues no estoy casado todavía, pero si me caso con una católica, pues puedo agarrar una, entonces viene un problema moral, o viceversa. Resulta que yo soy judío, cualquier otra religión, me hago católico y sé que los católicos no admiten el divorcio, entonces viene un problema, o sea, mi moral, mi práctica de vida, ya no solo mis convicciones de trato con Dios, que es la religión en el fondo, las implicaciones morales que tiene mi religión también pesan. Entonces, creo que por esta razón puede haber de todo. Puede quien diga, ¿sabes qué? Me cambio de religión para poderme casar con 4. Y no solo ya por el primero de conveniencia, sino porque le está pesando mucho que tiene 4 frentes y ya quiere unificarlos en un solo papel, ¿no? Entonces, creo que son diversos factores que pueden influir para el cambio de religión. Los más penosos son el primero, el interés, y segundo, y el tercero, el de coherencia. Creo que la debilidad en lo moral todos lo tenemos y en cualquier momento nos puede hacer una mala jugada, sin decir que bueno, pues es comprensible, aunque no admisible. Y las personas que se cambian por convicción, pues el respeto tiene que prevalecer por encima de todo. Ahora, también para esto hay una palabrita que se llama noviazgo, ¿verdad? Esto es fundamental. Ojalá que todos pudiéramos llevar un mensaje a las jóvenes y a los jóvenes. En el noviazgo no todo debe de ser atolondramiento, sino debe de precisamente hacer una concientización y un raciocinio de todos estos factores, porque se evitarían entonces muchísimos desastres futuros. Por ejemplo, retomando el caso que tú mencionabas de una chica cristiana o católica que pierde su tiempo, 4 o 5 años, con un chico judío que finalmente la va a dejar por sus situaciones familiares o económicas. Y perder tiempo entre comillas, ¿no? Sí, perder el tiempo entre comillas, porque también puede ser algo muy bonito. Dentro de ese noviazgo, sí, porque si tú empiezas 1 mes o 3 meses o 6, pues se supone que es apenas el vano conocimiento de 2 personas, pero si ya van a tener 4 o 5 años, se supone que ya hablaron, que ya tienen una empatía y que ya tienen un acercamiento tal que sí van a hablar de una relación más seria en futuro. Entonces ahí es donde viene la concientización de todo esto, de quién en todo caso va a ceder hacia el otro lado. Generalmente en el cristianismo está muy aceptado la situación de decir que precisamente la mujer seguirá a el hombre y bueno, o sea, y que los dos formarán una sola carne, y si dejarán a su padre y a su madre, y los dos formarán una sola carne. Entonces, la situación es que generalmente el hombre como cabeza de familia es el que prevalece, ¿sí? Y al cual en un momento dado sigue la mujer, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, muy especial, el mío, sí yo tengo unas convicciones ya muy acendradas, que las hablé con Moisés mucho antes de casarnos, y él conmigo. Y los dos fue cuando dijimos que cada quien nos íbamos a tener un respeto absoluto y total a nuestra religión y a nuestras tradiciones. Por ejemplo, cuando viene la Pascua,
cuando viene Yom Kippur, cuando viene todo esto, yo le respeto totalmente su tradición y la hago en mi casa como si fuera yo una señora judía, con todo el respeto. Pero cuando viene Navidad, cuando viene todo, él participa también con el respeto, no como cristiano, participa como un invitado de todas las tradiciones cristianas de nosotros. Entonces, la base fundamental para una pareja, para mí, es respetarse como individuo. Eso es muy importante. Shirley, estoy de acuerdo contigo, pero uno no se pone a pensar en el futuro. Uno puede respetarse muy bien y de la manera más increíble. Pero no piensa uno en el futuro, qué puede pasar cuando venga un hijo. Uno se respeta, pero ¿qué va a hacer del pobre chiquillo? La mamá lo va a llevar a la iglesia, el papá lo va a llevar a la sinagoga, o al revés. ¿O qué pasa si los dos están de acuerdo en no hacer ni una ni otra? ¿Qué va a pasar con los familiares? La abuelita lo va a llevar a la sinagoga, y la otra o lo va a llevar a bautizar y una lo va a llevar a hacer la circuncisión. ¿Qué pasa con aquel pobre chiquillo cuando crece? Vamos a hacer una cosa, tienen las dos cosas. ¿Por qué no se lo dejamos así en suspenso a nuestros amigos radioescuchas? Vamos a un mensaje y regresamos platicando. ¿Qué pasa con los hijos de estos matrimonios? Llaman, ya hemos tenido varias llamadas telefónicas. Que sigan sonando las líneas de verdades para que usted nos cuente qué es lo que piensa al respecto de esta situación. Tuvimos contacto con un libro que se llama Matrimonio Mixto de Yeraj Mier Barilka. Y aquí dice que desde el punto de vista religioso, el judío no discrimina a quien quiere convertirse siempre y cuando sea por motivos de fe. No son aceptados motivos como el dinero ni el amor a la pareja. Es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Bien, Shirley, ¿qué pasa cuando vienen los hijos, no? O que nos cuente, a ver, padre. Yo quisiera aclarar una cosa aquí. Yo voy a hablar ahora como desde el punto de vista católico. Creo que no va a haber mucho problema desde el punto de vista natural, porque creo que estamos tocando el matrimonio. Incluso es bueno recordarlo, no lo inventó Jesucristo, ya existía desde antes. O sea que el matrimonio es una institución natural que luego adquiere un color religioso, pero es natural. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Creo que esto puede ayudar a nuestra pregunta de los hijos, Claudia. Los fines del matrimonio son dos, y los dos iguales. No es uno primero y luego el otro, sino que son los dos. A veces se puede poner uno arriba y el otro abajo, pero ahí el orden no influye. Uno es los hijos. Las parejas se casan para tener hijos. Sabemos que algunas no los quieren, etcétera, tener, eso es otro problema, pero lo normal es que las personas se casan para tener hijos. Y al revés, si no hubiera parejas no habría hijos, entonces algo hay de por medio naturalmente. Y el segundo lugar es que la pareja se casa. Yo voy a usar dos palabras, pero no tengo una palabra que las una a las dos, pero son dos, para manifestar su afecto, o si quieren para quererse, y o, como quieran llamarlo, mejorarse. Yo solo no tengo lo que tengo cuando estoy en pareja. Entonces por eso me caso, para esos dos elementos. Entonces, creo que esto puede ayudar porque evidentemente que si los fines del matrimonio son hijos y mejora de la pareja, sí pesan los hijos en la misma esencia del matrimonio, la misma finalidad. Claro. Shirley, como estaba yo diciendo antes, para mí se me hace un problema muy grande los hijos en este aspecto, ¿no? Porque si uno le va a meter unas ideas al niño por un lado, el padre, por otro lado la madre, el niño va a empezar a crecer con diferentes creencias. Por un lado judío, por el otro lado católico, o cualquier tipo de creencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a un niño el papá le dice sí y la mamá le dice no? ¿El niño qué piensa? ¿Quién tiene la razón, mi papá o mi mamá? Entonces, que ese niño inconscientemente desde chiquito crece como una inseguridad muy grande. Ese niño va a ser ante la sociedad, de un lado y del otro, un niño inseguro. ¿Qué soy? ¿De aquí o de allá? ¿Me parto a la mitad? ¿Voy a hacer de acá? ¿Un día aquí y otro día acá? ¿Qué pasa con los sentimientos, las creencias, las ideas de ese niño? Padre.
Yo quisiera aclarar que, insisto, y con perdón de Shirley, no voy muy en contra, creo que vamos en la misma línea, pero que como que estamos viendo los dos lados de la carretera y son un poco diferentes. Eso es verdad, pero eso pasa en todo. ¿Cuántas familias tienen los dos papás la misma religión y los hijos nacen inseguros porque el papá está de acuerdo de que vea la televisión y la mamá no? Porque el papá está de acuerdo que se vista de colorado y la mamá no. Y sígale las diferencias. Creo que ese problema no es esencialmente religioso. Hay una ley en la vida familiar, y es que a nivel educativo, los papás nunca deben manifestar sus diferencias delante de los hijos. Eso es una ley básica. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que agarrar 2 pares de guantes de box, meterse en su recámara y resolver el problema. Y el que gane sale y da los avisos. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué? Porque diferencias sí va a haber. Ahora, es evidente que lo religioso es muy profundo y entonces se manifiesta inconscientemente y sin querer y muy importante, pero esa es la ley. Los matrimonios deben llegar a un acuerdo y los dos respetarlo. Si luego no lo respetan, pues el problema está en ellos, no en los hijos. Voy de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando esos problemas florecen? Tarde o temprano tienen que florecer esos problemas. Y por ejemplo, aunque los papás se metan en un cuarto y se agarren a golpes, eso no importa. ¿El niño cómo va a crecer? ¿Como un perrito? ¿Sin educación religiosa? ¿Una base espiritual? No, pues el acuerdo. ¿Pero qué acuerdo? La comunicación, pues el acuerdo, claro. Mucha comunicación en la familia, esto es como que muy importante. Por ejemplo, el arbitraje en este caso es así muchas veces fundamental. Vamos a llamarle en un dado caso el sacerdote, que en un momento dado acude la pareja y le expresa a cada quien su problema, y entonces él toma un juicio y aconseja. El psicoanalista, la persona, es decir, casi siempre cuando hay 2 personas en conflicto, está uno dentro del agua, no ve el problema, pero si de repente esta pareja va y toma una terapia X con alguien así como que muy válido y se le expresa el problema, y entonces ella dice, mira, va por aquí la cosa o va por allá, o entre los dos ahí llegan a una situación de concordancia. Entonces dice, vamos a tomar esta solución y se va a hacer, y se va a respetar. Para la derecha o para la izquierda, pero se va a respetar. Y entonces esto es lo que, pues yo creo que a base de acuerdos diarios es como todos vamos saliendo adelante. María Luisa, ¿cómo ha sido? Bueno, ustedes ya los hijos estaban grandes cuando contrajeron ya el más chiquito, ¿no? Estaba en secundaria. Bueno, ¿cuál fue la reacción de sus hijos y de tus hijos? Pues ha sido muy difícil, y yo no sé cómo hemos podido lograr integrarlo. No hay, aunque tú digas, no puedo pretender yo que haya un cariño exagerado, pero sí hay una amistad. Básicamente hablamos con las personas, con todos, esto es para comunicarles la decisión de este amor existente y que necesitábamos formalizarlo. Y al formalizarlo, yo no pretendo por ningún motivo ocupar el lugar de la mamá de estas personas, de los niños, ni tampoco, en el caso de mi esposo, ocupar el lugar de su papá físico. Y que íbamos a respetar, es decir, los regaños, las llamadas de atención, le quedan a cada quien con sus hijos. ¿Viven todos juntos? En un principio, bueno, además, en mi caso, mis hijos eran los más chicos. Vivimos con mis 3 hijos y un hijo de Moisés, sí, y llegaron a quererse tanto que se quieren como hermanos, en serio, de veras, así es algo bueno, qué bueno que se dio, sí, pero porque entendió que no iba a haber un desgarre de sus tradiciones ni de su situación religiosa. Tuvo una atención tan preciosa conmigo. Este chico se acaba de casar y fue personalmente a mi casa y me dijo, es que sería un honor para mí que tú vayas a mi boda. Bueno, es algo así como que para mí fue un premio, una medalla. Hace cuenta que te colocan la medalla de buena conducta cuando estás en 6º año y dices tú, qué lindo, ¿no? Y mis hijos, en especial, los 2 mayores respetan y estiman a Moisés, y el menor, bueno, lo quiere muchísimo, porque en realidad tomó el lugar de su papá, lo formó, lo ayudó, lo apoyó. Entonces, bueno, esto es una cosa preciosa que se estableció, y en relación con sus 3 hijas mayores, pues yo llevo una amistad, ¿verdad? Es decir, sin pretender nunca, cuando hay situaciones de conversaciones álgidas,
con un poquito de prudencia, yo me retiro o permanezco callada, o cuando hay situaciones familiares, o cuando, por ejemplo, va a haber un bar mitzvah y va la abuelita, y bueno, entonces yo digo, no, ahorita en este momento no es mi lugar, ¿sí? El lugar es el de la abuelita. Entonces yo me abstengo y no produzco un lío. No es mi lugar. A mí me suena interesante esa frase, ¿no? Yo siento que muchas veces la gente piensa que como pareja uno debe tener su lugar y debe tener su respeto. Ah, sí, claro, ¿no? Que sí, o sea, pero hay cosas de prudencia y no debe uno ser en la vida drástico ni totalmente terco. Pues yo me impongo y yo voy a ir porque yo soy... ¿Y para qué vas a ocasionar una serie de disgustos? Si tú puedes permanecer, felicitar, ir por tu lado, ¿para qué vas a ocasionar una cosa que sea fea? Yo soy muy pro paz, no se tome como situación de amedrentamiento o de cobardía, tómese como precaución y prudencia, porque además uno debe ser educado. ¿Por qué forzar situaciones y verse dos personas las caras con situación de enojo y además producir un sufrimiento en una fiesta? Por ejemplo, no. En el matrimonio. Sí, Padre Rafael. Bueno, yo creo que la conclusión es que yo no tengo que casarme nunca. Creo que es la primera conclusión que tengo que sacar de lo que se está diciendo hasta ahora, porque yo no me voy a meter en muchos líos. La segunda conclusión es que yo creo que hay que insistir en algo que ya dijimos, y es que las personas tienen que fortificar sus posiciones. Por fortificar no digo hacer fuertes castillos, sino tener fuertes sus posiciones. Y eso no equivale a ser rígidos, equivale a tener convicciones de mis valores. Si Shirley dice yo quiero, y se había acordado, volvemos a la negociación, se había acordado que este hijo debería ser educado en esta posición, pues había que respetarle. Le digo una cosa, le puede ser muy interesante, para que vea incluso la posición de la Iglesia Católica. El derecho canónico, desde allá por el siglo XIV, fíjense si estoy hablando de hace mucho tiempo, prohibía totalmente que se bautizara a los hijos de los judíos. En aquellos entonces la convivencia religiosa únicamente existente en el siglo XIV en los ambientes cristianos eran judíos y cristianos, porque los árabes estaban por el otro lado, o sea, no había mezcla tanto como ahora. Sin embargo, el principio era que había que respetar el principio de que la educación de los hijos, la única persona que tiene autoridad para influir en la educación de los hijos son los papás, papá, mamá, ¿no? El matrimonio. Por lo tanto, si un matrimonio judío no quiere bautizar a su hijo, está prohibido que se le bautice. Y el derecho canónico actual también lo prohíbe. Está prohibido bautizar a un hijo sin el consentimiento de sus padres. Claro, aquí estamos en el hecho de que son los dos, entonces aquí ya el derecho canónico se encoge de hombros y dice, pues volvemos a los guantes de box, ¿no? Porque ya las dos partes tienen su autoridad o su responsabilidad. Pero si se había acordado que ese hijo iba a ir por aquel lado, hay que respetarlo. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta de que en un matrimonio, hablamos antes de la comunicación y de llegar a acuerdos, luego cada una parte de la pareja tiene que fortificar, tener fuertes sus convicciones, porque si no somos veletas, ¿verdad? Que llega un vientecito y ahora me cambio para allá, y al ratito ya me viene porque me dijo la cuñada, pues me hago unas bolas. Es un punto a tener en cuenta importante. Y yo creo que es tema de otro programa, de que la familia si se debe meter o no se debe meter, ¿no? Que se mantenga. No se debe meter. No se debe de meter. No, es que se mete. No, es que se mete. Entonces, ese es tema de otro programa. Señores de producción, hay que apuntarlo. Cuando la familia se mete, ¿qué hacer? ¿Verdad? Bueno, hay llamadas del público que yo quiero que ustedes empiecen a conocer. ¿Vamos a mensajes antes? Bueno, entonces vamos a una pausa y regresamos a Verdades. Seguimos platicando de matrimonios de religiones diferentes.